Estimados colegas, soy el licenciado Mariano Garay, docente de la especialidad en enfermería en la atención del paciente crítico adulto, y me encuentro en esta charla para desarrollar con ustedes puntualmente el proceso enfermero en la enseñanza del especialista en enfermería en la atención del paciente crítico adulto, plantearnos realmente si es una utopía o es factible de que sea una realidad. Nos vamos a proponer 3 ejes de trabajo como mapa de ruta propuesto. El primer eje tiene que ver con la utilidad del proceso enfermero para el especialista en la atención del paciente crítico adulto. El segundo eje va a tratar de aclarar y desmitificar conceptos del proceso enfermero. Y el tercer eje va a tratar de clarificar cómo trabajaremos en la especialidad en enfermería en la atención del paciente crítico adulto respecto al proceso de atención de enfermería. La primera pregunta que nos haremos entonces tiene que ver puntualmente con esta temática. ¿Por qué aplicar el proceso enfermero en la enseñanza del especialista? Y aquí nos vamos a basar en la bibliografía relacionada a esta temática para poder sostener la necesidad de la utilización del proceso enfermero en la formación del especialista. Puntualmente, Rosalinda Alfaro y Lefebvre, en su libro Aplicación del proceso enfermero, Fundamentos del razonamiento clínico, plantea que el proceso enfermero como método en sí es una formidable herramienta para entrenar una serie de habilidades, y dentro de esas habilidades menciona algunas que están muy relacionadas con el especialista. Una de ellas tiene que ver con fortalecer las habilidades del juicio clínico, y otra con fortalecer las habilidades del pensamiento crítico. Pensamiento crítico y juicio clínico tienen una relación muy directa. En realidad, el juicio clínico es la utilización del pensamiento crítico en un ámbito clínico de atención y asistencia. Estas dos herramientas son el elemento fundamental para mejorar las capacidades de actuación del especialista en situaciones complejas. Puntualmente, ¿qué denominamos situaciones complejas? Cualquier situación que tiene que ver con una cuestión urgente o emergente, donde un profesional debe actuar frecuentemente con riesgo de vida de la persona que está realizándole cuidados, y en ese contexto y en esa situación tiene una cantidad de información que debe detectar, identificar, procesar, analizar y posteriormente a eso decidir respecto al cuidado que tiene que efectuar. Entonces, en esta situación, el proceso de atención de enfermería tiene una serie de elementos que claramente son aspectos positivos para la formación del especialista, y estos elementos están desarrollados o están determinados en que el proceso enfermero organiza y prioriza los cuidados, se concentra en lo importante que es el sujeto de atención y las necesidades que éste tiene, y como método en sí genera hábitos de razonamiento que incrementan la confianza. ¿Para qué sirven estos hábitos de razonamiento? Para conseguir la mejor respuesta del especialista, que posteriormente asegura el registro y la información que presenta, y nos da la posibilidad de poder replantear el accionar posteriormente para trabajar la mejora continua. Entonces, el proceso enfermero promueve el razonamiento seguro y eficaz. ¿Por qué? Porque es sistemático y organizado, porque es humanístico, porque es dinámico, porque es proactivo, porque está centrado en los objetivos en pos de los resultados, porque está basado en la evidencia, porque es intuitivo y lógico, y porque es reflexivo y creativo. Estos son elementos sumamente importantes que vamos a desarrollar posteriormente. Bueno, entonces podemos establecer que el proceso enfermero brinda una forma organizada y sistemática de pensar acerca de los cuidados de la persona. Y además de eso, es claramente un modelo que se basa en el pensamiento crítico y promueve cuidados que son seguros, competentes. También es verdad que da la posibilidad de presentar o englobar todas las acciones importantes que realiza cualquier profesional de enfermería,
y es la base de la toma de decisiones seguras. El punto acá está en establecer que lo más significativo del especialista, del enfermero especialista en la atención del paciente crítico adulto, tiene que ver en establecer un modelo de pensamiento que lleve a la práctica en sí. Y eso lo determina y lo consigue en el entrenamiento del proceso enfermero. La gran dificultad que se tiene puntualmente en este aspecto es en cómo nos han enseñado o hemos aprendido el proceso enfermero. Y esto para nosotros es todo un inconveniente porque como nos han enseñado y lo hemos aprendido, es como nosotros lo desarrollamos en la práctica. Y frecuentemente tenemos grandes problemas para desarrollar el proceso de atención de enfermería en la práctica. ¿Y por qué es esto? Puntualmente tiene que ver con la forma y el énfasis que se le ha puesto a los distintos pasos o etapas del proceso de atención de enfermería. Esta imagen que ustedes ven acá no es una imagen que me haya salido mal y que esté mal establecida en la presentación, sino que tiene que ver con que en la práctica y en nuestra enseñanza frecuentemente se le da mucho espacio a la ejecución de los cuidados, se le da un espacio menor, pero sí es visible a la valoración. El diagnóstico o los diagnósticos enfermeros aparecen muy poco, la planificación aparece bastante poco también y por supuesto la evaluación de todo el proceso, al no tener etapas bien definidas y realizadas, se genera casi imposible de llevar. Entonces, tal vez el trabajo más fuerte para nosotros como enfermeros formados es tratar de lo que hemos aprendido, desaprenderlo y volver a aprenderlo. O sea, esta situación puntualmente que nos surge es un problema que en este momento todas las profesiones tienen como meta fundamental. Y fíjense lo que plantea este escritor, pedagogo, Alvin Toffler, tomando la reflexión puntualmente de Herbert Hemingway, que era un psicólogo, educador científico y consultor puntualmente en el área de los cuidados de rehabilitación en la década del 60, de 1960, respecto a que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y ese es nuestro trabajo respecto al proceso de atención de enfermería. Entonces vamos a tratar de orientarnos en este aspecto. Puntualmente, el proceso de atención de enfermería, el proceso enfermero, y esto probablemente muchos de ustedes lo manejen, solamente lo voy a desarrollar rápidamente, tiene 5 pasos, son pasos que claramente son sistemáticos. Tenemos el primer paso que es la valoración, el segundo paso que es el diagnóstico, el tercer paso que es la planificación, el cuarto paso recién aparece aquí la ejecución y el quinto paso es la evaluación de todo el proceso. Todos estos pasos y etapas del proceso enfermero están relacionados y están teniendo como centro de atención el sujeto al cual nosotros le brindamos cuidado. Puntualmente, cuando hablamos de valoración, hablamos de distintos elementos que están en la valoración. La valoración tiene 2 herramientas fundamentales que son la entrevista y el examen físico. Con esos 2 elementos se reúne toda la información que se necesita, se clasifica
en aspectos relevantes e irrelevantes, en elementos o datos normales y anormales, se agrupa la información en relación a grupos cercanos o de interés. ¿Con qué elementos contamos para realizar la recolección de estos datos? Bueno, con un modelo de valoración. Nosotros en esta especialidad vamos a hacer hincapié en el modelo de las necesidades de Virginia Henderson como herramienta de modelo de valoración, y desde esa herramienta vamos a recolectar la información que vayamos a buscar a los pacientes, pero también tenemos que tener otro tipo de herramientas aparte del modelo de valoración. Tenemos que tener herramientas semiológicas, la auscultación, la percusión, la palpación, la inspección tan a veces poco mencionada y tan significativa. Debemos tener estrategias para entrevistar y poder desarrollar una serie de elementos que aporten a poder sacar mayor información del contacto con las personas que estamos atendiendo, y esto requiere la identificación de los distintos tipos de preguntas, la preparación antes de la entrevista, la preparación en la entrevista propiamente, y las distintas características con las cuales yo debería cerrar una entrevista para poder seguir teniendo contacto de información con esos pacientes que estamos atendiendo, y por supuesto también los estudios complementarios, que son elementos que suman a la información de la valoración en sí. ¿Cuál es la finalidad de la valoración? Puntualmente es generar las primeras inferencias o juicios del estado de la persona que estamos atendiendo. Tiene la finalidad de predecir, detectar, prevenir y gestionar problemas de salud reales y potenciales, y debe establecerse como primer recurso de registro de los elementos que vamos recabando como información relevante del paciente. Al establecer los primeros juicios, como se mencionaban en la valoración, vamos a llegar a poder determinar el diagnóstico de enfermería. Puntualmente yo traje dos situaciones bien definidas de diagnósticos de enfermería: diagnósticos reales y diagnósticos potenciales. Tal vez estos dos tipos de diagnósticos son los que más vamos a trabajar con los pacientes que vayamos a atender en la práctica. Los diagnósticos reales son reales porque tienen un problema, una etiología, signos y síntomas. Y los diagnósticos potenciales tienen, o de riesgo, tienen la diferencia de tener solo problemas, de tener el problema y la etiología. Al no tener signos y síntomas, no han sucedido todavía, y por eso siguen siendo de potenciales o de riesgo de suceder. Esto es la primera diferenciación de los diagnósticos. Después aparecen una serie de elementos que puntualmente nosotros vamos a tener y nos vamos a apoyar en nomenclatura que esté validada. La única herramienta que hoy por hoy es constante de validación, se hace un consenso cada 2 años y nos da la posibilidad de tener o de sostener la misma impresión, determinar la valoración y llegar a los resultados similares y denominarlo, tener una etiqueta diagnóstica similar en toda situación, son los diagnósticos de NANDA. Entonces, con ese material nosotros vamos a trabajar para desarrollar y establecer los diagnósticos enfermeros. Y este lenguaje común que podemos denominar diagnóstico de enfermería es una de las herramientas fundamentales para poder discutir, analizar, investigar respecto a situaciones similares que le pasan a pacientes en otro contexto y en otra situación, y que atienden en otros contextos y en otra situación colegas de enfermería de todo el mundo. Y por eso es sumamente importante utilizar las etiquetas diagnósticas para poder tener un lenguaje único para denominar los problemas de enfermería. Posteriormente al diagnóstico aparece la planificación, y el propósito de la planificación o del plan de cuidado tiene puntualmente algunos ejes bien definidos.
El primero es dirigir los cuidados y el registro. Lo segundo es promover la comunicación para asegurar lo que mencionamos continuamente o constantemente, pero no siempre se cumple, que es la continuidad de los cuidados. El plan de cuidados asegura la continuidad de los cuidados. También da la posibilidad de asegurar un registro útil para varios aspectos. Uno de ellos es la evaluación de lo actuado, la educación, la investigación y también, sin perder de vista el aspecto legal, la constatación legal de lo actuado con cada paciente. Y por último, también nos da la posibilidad de ofrecer sustento para la mejora continua, ya que podemos revisar lo que hemos realizado, analizar si fue lo mejor que podíamos realizar, plantear variables o variantes a lo actuado y poder actuar de una manera mejor y claramente mucho más efectiva en una situación similar posteriormente. Pero antes que nada, la planificación nos da la posibilidad de realizar un aspecto sumamente esencial, que es que ¿cuándo comienza la planificación? La planificación comienza cuando se establece la prioridad de los problemas que voy a atender. Y como ustedes ven en la imagen, a veces no tenemos clara cuál es nuestra prioridad y podemos cometer errores y hasta puede correr riesgo la vida de los pacientes por esa. Puntualmente, hay dos elementos significativos que están en relación y generan la planificación del cuidado. El primero tiene que ver con el objetivo que uno se propone para resolver el problema o diagnóstico de enfermería, denominado objetivo o resultado esperado que se propone. Ese objetivo o resultado esperado debe tener 5 elementos fundamentales, ya que ese aspecto, el objetivo en sí, tiene la posibilidad de ser resuelto si estos 5 elementos están presentes y correctamente diseñados para poder concretarlo. Esos 5 elementos que están relacionados con la formulación de los objetivos son el sujeto, o sea, a quién está dirigido el resultado esperado para lograrlo. Definir puntualmente si es la persona que estamos atendiendo, el cuidador primario, la familia, la comunidad. Frecuentemente en la atención del paciente crítico adulto va a estar relacionado al sujeto de atención que está recibiendo el cuidado. Otro de los aspectos importantes, ¿qué verbo nosotros utilizamos para determinar lo que queremos conseguir con ese objetivo? Y esto es sumamente importante, porque si nosotros tenemos un verbo que no se puede medir, probablemente sea imposible determinar si el resultado esperado se concretó o no se concretó. Por ejemplo, verbos que se pueden medir, podemos mencionar identificar, enumerar, caminar, describir, toser, hacer ejercicio, expresar verbalmente, pero hay otros verbos que no pueden ser medidos, como por ejemplo pueden ser saber, entender, aprender, sentir, pensar. Entonces, claramente el verbo debe ser medible para poder determinar si este objetivo se ha resuelto, ha alcanzado a resolverse o no. Otro de los aspectos importantes es la condición. ¿En qué circunstancia se van a realizar las acciones de la persona? Puntualmente es muy importante en qué circunstancia, estando dentro de la terapia intensiva, al momento del alta, de la terapia intensiva o del shock room, al momento del alta y externación del paciente a su domicilio. Eso es otro de los elementos importantes, porque posteriormente, cuando veamos otro de los elementos que tienen que ver como un elemento fundamental para la formulación de los objetivos, va a ser muy, muy, muy importante. Otro de los aspectos es el criterio de desempeño. ¿Cómo va a realizar las acciones de la persona?
Puntualmente cuando hablamos de criterio es solo, con ayuda, alguien lo va a ser el cuidador primario, va a requerir elementos colaborativos, como por ejemplo, si nosotros estuviéramos pensando que va a caminar con un andador por sus propios medios, con una muleta. Entonces, eso tiene que ver con el criterio. Y puntualmente aparece también el tiempo. Y el tiempo no es un elemento menor porque es importante determinar cuándo se espera que la persona pueda realizar estas acciones. Y este elemento es también sumamente significativo para determinar si un objetivo se concretó o no se concretó puntualmente. Entonces, si yo digo que el paciente va a respirar por sus propios medios, estando internado en la terapia intensiva, a la semana de haber sido conectado a la ventilación mecánica, son todos argumentos que a mí me sirven para determinar si el paciente consiguió el resultado esperado con las intervenciones que nosotros le hemos realizado. Y otro de los aspectos que es sumamente importante es establecer de quién es la responsabilidad de resolver un problema. Entonces, la primera pregunta que el enfermero que está atendiendo a un paciente se tiene que hacer respecto a la planificación y los objetivos de concreción es responsabilidad de la enfermero, ser el primer gestor para lograr este resultado esperado u objetivo? Si la respuesta es no, debe asegurarse de informar a quien cree que puede resolverlo. Médico, kinesiólogo, nutricionista, etc. Si la respuesta es no tengo seguridad para responder, lo conveniente sería consultar a un colega de mayor expertez, más experto, o exponer el problema ante el equipo transdisciplinario. Y si la respuesta es sí, debo asegurar como enfermero la implementación de las intervenciones y el seguimiento de este paciente para lograr este resultado. Entonces, venimos en un proceso donde hicimos una valoración, determinamos una serie de problemas que el paciente tenía, llegamos a diagnósticos enfermeros al determinar la etiqueta diagnóstica y definir y darle nombre a esos problemas. En la planificación priorizamos cuáles eran los problemas que debíamos atender primero, planteamos resultados esperados u objetivos y nos hemos propuesto intervenciones para conseguir la concreción de esos resultados esperados. Recién ahí vamos a establecer la ejecución de este plan de cuidados. Fíjense ustedes que este aspecto no es un aspecto menor, pensando en cómo frecuentemente hemos desarrollado nuestra práctica y cómo nos han enseñado nuestra práctica, donde la ejecución tenía un elemento fundamental y cubría o tapaba las otras etapas del proceso enfermero. Fíjense que la ejecución recién aparece después de haber pasado y asegurado una serie de informaciones y de elementos relevantes para llegar a definir qué es lo que tengo que hacer en la ejecución. Esto puntualmente es sumamente relevante, ya que podemos realizar algunas actividades y cuidados puntualmente que tal vez no están relacionados con los problemas que la persona tiene. Además de eso, podemos incurrir en equivocarnos y no tomar la decisión de desarrollar cuidados en aspectos prioritarios si nosotros nos centramos solamente en la ejecución. Y puntualmente cuando nos basamos en la ejecución es la acción propiamente, pero antes de actuar, nosotros deberíamos de tener una serie de elementos para poder asegurar que lo que estoy por hacer
sigue siendo tan necesario como cuando yo hice la valoración, el diagnóstico y la planificación del cuidado, más allá de que estos hechos sean inmediatos. Y ahora vamos a tratar de dar 2 o 3 ejemplos al respecto. Pero siempre antes de la ejecución de la acción propiamente, yo tendría que revalorar la situación del paciente, establecer que lo que había detectado, definido como problema y establecido en el plan de acción sigue sucediendo. Si no está sucediendo lo mismo, yo tendría que replanificar y volver hacia atrás antes de actuar. Si ha cambiado la situación, tendría que fortalecer la priorización de la ejecución para recién actuar. Y esto podemos utilizar algunos ejemplos bien puntuales. Yo podría haber realizado una valoración y establecido que la persona que estaba atendiendo tenía problemas relacionados con la alimentación y tenía un déficit de autocuidado respecto a la alimentación. Yo llegué a un diagnóstico de déficit de autocuidado y mi objetivo es alimentar a la persona mientras esté internado en la terapia intensiva. Voy a generar las intervenciones de ayudar o colaborar o alimentar totalmente y sostener el autocuidado de esa persona en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Pero cuando voy a hacer la acción de un día puntual a la tarde, me doy cuenta que la persona ya puede tomar los alimentos por sí sola. Entonces yo debería revalorar, replanificar y establecer prioridades. Probablemente ya no necesitaría hacer esa acción y probablemente tenga que hacer otro tipo de acciones que el paciente no pueda llevar a cabo por sí solo y ahí actuar. Les doy otro ejemplo que es más agudo en el proceso enfermero. Yo tengo una persona en paro cardiorrespiratorio. Claramente, al hacer la valoración rápida, focalizada y prioritaria, determino que la persona no respira. Entonces lo que voy a tener es una alteración en el patrón respiratorio, si tiene mala mecánica ventilatoria, o la ausencia de la ventilación si no estuviera ventilando como diagnóstico. Lo que voy a planificar es sostener la ventilación hasta que el paciente pueda volver a ventilar en forma espontánea. Cuando y las intervenciones van a ser utilizar bolsa, máscara, reservorio para ventilar al paciente, 12 ventilaciones por minuto con oxígeno, aportándole oxígeno al 100%. Yo estoy realizando esa actividad, pero si en el momento de la acción detecto que la persona vuelve a tener ritmo ventilatorio propio, debo revalorar, debo replanificar y, de no ser necesario esta acción, debería priorizar otro tipo de acciones que el paciente no puede, por la situación de salud que tiene, sostener por sí solo. Por ejemplo, proteger la vía aérea, lateralizándolo o colocándole una cánula de Guedel y actuar. Entonces, fíjense cómo cambia la situación al momento de encontrarme previo a la ejecución, acción del cuidado. Y hay otros aspectos que son sumamente relevantes para poder sostener la continuidad del cuidado, que están relacionados íntimamente con la ejecución, que son dar y recibir informes, establecer prioridades diarias, delegar apropiadamente lo que nosotros no necesitemos hacer y otro actor pueda hacer, coordinar cuidados con otros colegas, con otros profesionales de otras profesiones, construir redes de acción para analizar la situación del caso del paciente y relacionarlo con casos similares de otros pacientes y, por supuesto, registrar el plan de cuidados en forma efectiva, eficiente respecto a lo actual. Bueno, por último, encontramos la etapa de evaluación. La pregunta que nos deberíamos hacer acá es, puntualmente en esta etapa, ¿qué tendríamos que establecer, ¿no? Entonces, en esta etapa tendríamos que preguntarnos dónde se encuentra el paciente que estamos atendiendo en relación al resultado esperado que habíamos propuesto, planteado.
¿qué factores han intervenido a favor o en contra para la concreción de los resultados esperados? O sea, aquellos que nos favorecieron la concreción y aquellos que nos dificultaron la concreción. Y por último, otra de las preguntas significativas es, ¿podríamos determinar que el resultado esperado se ha resuelto? ¿Deberíamos asegurar esta situación? ¿O sigue sin resolver y deberíamos establecer un plan nuevo o modificar el que ya tenemos para llegar a la concreción de lo que nos habíamos planteado? Estos son aspectos que siempre en la evaluación de todo el proceso deberíamos hacer. Y cerrando ya la última etapa, con toda esta información podríamos determinar que en ciertas situaciones, cuando se llegan a una serie de diagnósticos o a un diagnóstico específico y se ha planificado el cuidado con ciertos objetivos e intervenciones, se consigue en cierto tiempo concretarlos, no es factible conseguirlo. Para conseguirlo se requiere de diferentes factores. Hay factores que pueden estar identificados que son obstaculizadores para concretar estos resultados esperados. Todo eso es información que nos entrega la evaluación y es sumamente importante no solamente para el paciente que estamos atendiendo en este momento, sino para los pacientes similares que vamos a atender en el futuro. Por último, desarrollando el último eje de nuestra hoja de ruta, ¿cómo trabajaremos en la especialidad el proceso de atención de enfermería? Puntualmente vamos a trabajar con distintos elementos que se van a transformar en herramientas. En primera instancia, la valoración de enfermería en nuestra especialidad va a estar dada en relación a la valoración de las necesidades de Henderson, las 14 necesidades de Henderson. Después va a haber distintos elementos en el espacio virtual, en el aula virtual, donde ustedes van a encontrar, para aquellos que no han tenido la posibilidad de poder trabajar con las necesidades, cuáles son las 14 necesidades, y también vamos a establecer una hoja de valoración para que ustedes puedan recabar inicialmente información para cada una de estas necesidades. Otro de los puntos importantes tiene que ver con la taxonomía de Nanda para establecer los diagnósticos de enfermería. Entonces, nosotros vamos a dejar como válido todo diagnóstico de enfermería que aparece en Nanda. Para establecer resultados esperados e intervenciones podemos utilizar una herramienta sumamente útil que son los resultados esperados y las intervenciones de enfermería. NOC, ¿sí? Clasificación de resultados de enfermería, y NIC, clasificación de intervenciones de enfermería. Y otro de los aspectos importantes que vamos a utilizar, que vamos a hacer mucho hincapié, es en poder tener nivel de argumentación científica del cuidado, y esto lo vamos a buscar y lo vamos a constatar en los distintos artículos que hablen sobre abordaje del cuidado para los distintos trastornos que abordemos y los distintos problemas que se aborden en cada una de las unidades temáticas. Entonces, si nosotros nos planteamos puntualmente desde el comienzo a la finalización de la especialización en enfermería, en la atención del paciente crítico adulto, podemos establecer que el inicio del camino va a transitar desde fortalecer las habilidades del pensamiento crítico, desarrollar el juicio clínico, mejorar las capacidades de actuación del especialista en situaciones complejas. Esas instancias nos va a dar la posibilidad de generar nuevos conocimientos sostenidos en enfermería basada en la evidencia para llegar a la concreción del título de especialista que ustedes están desarrollando en este momento. Y es sumamente importante también entender cuál es nuestra forma de ver la enseñanza. Nosotros no buscamos un aprendizaje centrado en el docente, ni estrategias que solamente desarrollen
el saber. Esto genera pasividad, dependencia, imposibilidad de formación continua y no asegura el saber hacer. Puntualmente lo que nosotros buscamos es el aprendizaje centrado en el estudiante, la enseñanza clínica como herramienta fundamental para establecer este aprendizaje y el feedback continuo entre estudiante-docente, generando la proactividad, las capacidades autodidactas, el compromiso con la mejora, y eso nos da la posibilidad de asegurar el saber hacer de los estudiantes. Les dejo una minuta de bibliografía y sitios web sugeridos que me han servido para hacer esta presentación, esta clase de respecto al proceso de enfermería y la aplicación en la formación del especialista, para que ustedes puedan indagar y profundizar. Y les recomiendo algunos sitios web para que ustedes vean puntualmente cómo está tenido en cuenta el proceso de atención de enfermería en los distintos en las distintas páginas y los distintos estamentos de enfermería a nivel internacional. Por ejemplo, el proceso de atención de enfermería en la Asociación Americana de Enfermería es parte de los estándares de cuidado que tiene esta asociación tan prestigiosa, donde expresa que el proceso de atención de enfermería brinda una forma organizada y sistémica de pensar acerca de los cuidados de la persona, y que el proceso enfermero es un modelo de pensamiento crítico que promueve el nivel competente de cuidados, engloba todas las acciones importantes que realizan las enfermeras y constituye la base de la toma de decisiones. Recuerden puntualmente que estos sitios le dan la posibilidad también de poder llegar a información fresca, de artículos y de material que los va a nutrir en nuestro recorrido en la especialidad. Y bueno, les agradezco el tiempo de haber escuchado esta charla, y recuerden siempre que podemos interactuar en el aula virtual, así que los espero ante cualquier consulta o cualquier duda o algún aporte que quieran hacer después de ver esta presentación. Espero sus mensajes en el foro de participación grupal. Un saludo cordial y nos estamos viendo pronto.